Europea, que es a lo que me dedico desde hace 13 años, gestionando carteras de fondos de inversión y planes de pensiones en la gestora de Bankia. Y bueno, y en particular hoy vamos a hablar sobre la bolsa europea. En principio vamos a hablar sobre tres índices, el DAX, el IBEX y el FTSE de Reino Unido. Y es muy interesante porque el DAX y el IBEX frente al FTSE pues están en ciclos macro y de política monetaria muy divergente, que es básicamente lo que marca la diferencia sobre mi visión sobre estos tres índices, ¿vale? Pero bueno, pues vamos para allá. En general, lo que os iba a comentar es que, en general, para mi visión para la bolsa europea, ¿vale? En líneas generales es muy positiva. En general sobre equities y en particular dentro de equities, dentro de asset class de equities, me refiero a equities a renta variable, acciones, a bolsa. Dentro de los equities, mi zona geográfica preferida como inversión, en general, como asset class, mi preferido es renta variable. Muchísimo más que bonos, que los veo muy caros, tanto públicos como de crédito. Pero con diferencia, mi asset class preferido de inversión es renta variable, bolsa, y dentro de renta variable, pues sobre todo la bolsa europea y la bolsa japonesa. Pero en general vamos a hablar hoy de bolsa europea y como os estaba diciendo antes, mi visión es muy positiva, sobre todo para dentro de la bolsa europea, para la eurozona, no así tanto para el FTSE, ¿vale? Ya el FTSE ya lo veo en precio y la verdad es que no lo veo tirando mucho, sinceramente. Pero para el DAX y para el IBEX 35, en general mi visión es muy positiva. Ya llevan unos años comportándose muy bien, aunque creo que el catalizador de ahora para el futuro va a ser distinto que el que venía hasta ahora. Hasta ahora, de los últimos años, las bolsas europeas han ido subiendo por re-rating, por expansión de múltiplos, y creo que eso ya no tiene potencial. A partir de ahora, yo creo que las subidas de renta variable van a venir derivadas, motivadas por el incremento de beneficios. Vamos allá, y ahora vamos a ir un poco detallándolo. En general, aquí, mira, en la primera presentación, en la primera diapositiva, os he puesto un poco para hacernos nuestro escenario de mis objetivos para estos tres índices que vamos a hablar hoy. Y vamos, más que nada, estos son mis objetivos por modelos top-down, es decir, partiendo de la macro. Y la verdad que estos son mis objetivos que os tengo para el DAX para final de 2015. Para este año tengo un objetivo de 12.400, que me daría un potencial de aproximadamente un 6%. Para el IBEX bastante más, tengo un precio objetivo de 12.900. Que me da un potencial del 12%, y para la bolsa de Reino Unido tengo un objetivo de 7.100, que me da un potencial aproximadamente del 4%, que bueno, también pongo porque hay que tener un objetivo y son los números que me dan, pero vamos, en general, yo le doy mucho más importancia a la visión, tenemos que poner un objetivo numérico, pero más que nada orientativo. Lo que quiero decir con esto básicamente es que estoy muy positivo para el IBEX y en general para las bolsas de la eurozona, más para los que denominan periféricos, poco menos para el DAX, y la que para el FTSE, aquí me da un poco de potencial teóricamente, pero la verdad es que lo veo ya muy en precio. Y no le veo el equity story, que lo veo sobre todo a las bolsas de la eurozona, que es por el incremento de beneficios, que ahora os voy a ir detallando por qué. Vamos para allá, pues por aquí ahora todo bien, ¿me oís bien? Sí, ¿no? Cualquier cosa me decís. Todo, vale, perfecto, pues seguimos. No, yo cuando, aparte de mi trabajo, doy clases de varios temas de activos y mercados financieros, y a mis alumnos siempre les digo que intenten partir de en qué momento del ciclo estamos. Y es un poco lo que he querido partir en la presentación, para que nos hagamos una composición del lugar, del escenario en que nos encontramos. Pues básicamente os he puesto las tasas de crecimiento del PIB y de la inflación para este año, para el año que viene, y de dónde venimos, y luego la inflación. Y es muy importante, pues mira, básicamente el mundo viene creciendo a tasas cercanas del 3%, no puede pasar de ahí, con crecimientos polarizados por áreas geográficas, ¿vale? Creciendo muy fuerte
emergentes, pero no tanto como antes, Estados Unidos y varias economías en peligro de tanto de deflación como de recesión, sobre todo la eurozona, venimos, Japón, etcétera. Pero bueno, y dentro del crecimiento mundial, pues figuraros, el Reino Unido, que es uno de los áreas geográficas cuyos índices bursátiles vamos a estudiar, pues viene con un crecimiento económico mucho más fuerte que el resto de Europa, y así continúa mucho más fuerte, pero es un crecimiento que se está suavizando, está estancado, ¿vale? Y viene creciendo mucho más que el resto de Europa. El crecimiento es muy anémico, venimos un poco por encima del 1%, aunque es muy importante ver que preveo que para el año que viene vamos a tener una aceleración del crecimiento macro muy importante, ya rozando tasas cercanas al 2% para el año que viene, ¿vale? Entonces, por tanto, Europa es una economía, lo que os quiero poner con esto, que venimos de la recesión y estamos en el momento inicial del ciclo de recuperación fuerte macro, ¿vale? Que es lo que preveo yo, que vamos a tener una recuperación fuerte para el año que viene. Y por tanto es un signo muy, muy importante, positivo para renta variable, tanto por crecimiento macro como por inflación, como vamos a ver ahora, que la inflación es muy buena para los equities, para renta variable, ¿vale? Por sus crecimientos en tasas nominales. Y dentro de esto vamos a ver Alemania, creciendo ya cerca del 2% y ligera, un poco de aceleración para el año que viene. Y en cuanto a España, pues figuraros, yo preveo que este año ya 2015 dupliquemos el crecimiento del año pasado y se va a ver ya acentuado un poco por encima ya del 3% para el año que viene. Por tanto, España venimos de una crisis muy, muy fuerte de la recesión y ya vamos a tener crecimientos cercanos al potencial con output gap ya prácticamente cero y crecimientos muy fuertes de crecimiento macro. Y lo que es muy, muy, muy importante, ¿vale? Para la renta variable, y es por ello por lo que estoy tan positivo para el IBEX 35, es que dejamos ya fuera la deflación y preveo para el año que viene ya unas tasas de inflación superiores al 1%, ¿vale? Luego el Reino Unido, crecimiento estancado, ¿vale? Y la inflación para el año que viene cercana al 2%, y es por ello por lo que ya preveo que para finales de este año, ya 2015, ya van a empezar a subir tipos, y es por ello por la principal razón por la que no estoy muy positivo para su bolsa, y por el contrario, sí muy positivo para el resto de bolsas europeas de la eurozona, como estamos estudiando, ¿vale? Seguimos. Pues aquí os voy a poner un poco las características generales de expectativas optimistas, positivas para las bolsas europeas, para el IBEX y para el DAX. ¿Y por qué es? Porque, como os comentaba antes, la principal razón para ello es, al contrario que en el Reino Unido, como os ponía aquí ahora, es que dejamos dejamos las tasas negativas de deflación, pero las expectativas para el año que viene y estructurales a largo plazo de las expectativas de inflación están muy, muy contenidas. Ello va a permitir que el mercado se inunde de liquidez. Ya sabéis que estamos dentro de la eurozona con una política monetaria súper expansiva, una política monetaria expansiva de carácter extraordinario con el QE. El Banco Central Europeo anunció un programa de QE que sorprendió al mercado. Este enorme crecimiento de liquidez, pues la verdad que es un soporte muy, muy, muy importante para la renta variable, ¿vale? Fue un anuncio de Draghi muy, muy positivo, ¿vale? Tanto por el tamaño del QE como por la flexibilidad en cuanto a su finalización, ¿vale? Aquí os he puesto un gráfico del enorme catalizador trigger positivo para la renta variable que supone, figuraros, el crecimiento de la masa monetaria, de los agregados monetarios. Fijaros, aquí os he puesto un poco los objetivos respecto al PIB, del tamaño del balance de los bancos centrales. El ECB tiene un objetivo respecto al PIB de 35% de tamaño de su balance, cuando venimos de 2007 de tasas del 13%. ¿Vale? Para la FED, pues para el año que viene tiene un objetivo del 22%. Y para la bolsa, por ejemplo, para el Banco de Japón, ¿vale? El Banco de Japón tenía en el 2007 un tamaño de balance respecto al PIB del 20% y para el año que viene tiene un objetivo del 90%.
figuraros lo que eso lo representa en el crecimiento monetario. Y no solamente el Banco Central Europeo, la verdad que en general, a nivel mundial, estoy positivo en general para las bolsas globales, para el MSCI mundial en general, porque no es únicamente el Banco Central Europeo. Que los países intentan depreciar su moneda con políticas monetarias extraordinarias, devaluando su moneda, y no solamente por parte del Banco Central Europeo, sino otros tipos de bancos centrales, China, India, Australia, Canadá, Suecia, pues están recortando sus tipos de interés, y ello significa tasas de descuento más reducidas para los modelos de valoración de renta variable, y eso supone pues niveles de valoración de renta variable mucho más elevados. El únicos países en general de las grandes economías que no están en esta política monetaria expansiva, que están a punto ya de empezar a subir tipos, son Estados Unidos y el Reino Unido, como os comentaba antes, pero en general mi visión positiva estructural en general para las distintas bolsas es porque el nivel de inflación a nivel estructural a largo plazo pues se van a mantener contenidos, y entonces por tanto va a posibilitar a que estas políticas monetarias de reducción de tipos y de tipos de interés en niveles en tasas reales prácticamente nulos se van a poder mantener en el tiempo. Por tanto, en los modelos de valoración que manejamos los analistas, etcétera, pues las tasas de tipos de interés libres de riesgo pues están anclados en niveles muy reducidos. Y en general, en particular, para las bolsas europeas que estamos tratando hoy, pues en grandes medidas, vamos, prácticamente cero. Y eso a pesar del repunte que han tenido últimamente. Aquí os he puesto a mirar los niveles de tires de la parte larga de la curva del 10 años, y en Europa, pues figuraros, en Francia 1%, Alemania 0,7%, en Italia 2%, en España 2%, ¿vale? En Reino Unido pues 2%, ¿vale? Pues todos estos son los tipos de interés que están en niveles muy reducidos, la renta fija está muy cara, y por tanto en tasas relativas de valoración de la renta variable frente a los bonos, por aquí la valoración relativa está en niveles atractivos máximos en la historia, ¿vale? ¿Qué más catalizadores? Básicamente, como yo os estaba comentando antes, mi visión positiva para la renta variable viene dada por la valoración. No obstante, como os estaba comentando antes, durante los últimos años las bolsas europeas pues han subido sobre todo por expansión de múltiplos. Por ejemplo, este gráfico que os he puesto aquí, que os lo voy a enviar a todos, pues es unos modelos de, los quotes, los múltiplos de valoración más típicos de la bolsa. Si os veis, por ejemplo, el más típico es el PER, ¿vale? Este es el PER de la principal bolsa, de unos índices generales globales europeos, que es el Stock 600, que tiene 600 compañías de blue chips, small caps, mid caps y tal, y es el global europeo, tiene eurozona, Reino Unido, Suiza, países escandinavos que están fuera del euro, etc. Y fijaros, por ejemplo, el PER respecto al BPA del año pasado, del 2014, pues está en 17 veces beneficios. Si cogemos el leading P respecto al BPA estimado para 2015, está sobre 16 veces beneficios. En principio puede parecer caro, porque si fijáis, por ejemplo, la media de los últimos años, los últimos 10 años, está en 14 veces. Entonces alguien viendo esto dice, pues la bolsa europea está cara. Y como os comentaba antes, desde 2011 el PER viene subiendo, ¿vale? No solamente en PER, sino en Price Book Value, bueno, pues está un poco en línea la media histórica, el precio cash flow está por encima y tal. Y según esto, si me dijeras, bueno, y entonces, según esto, la bolsa europea está cara, ¿por qué estás positivo? Pues porque comentaba antes, los últimos años ha sido por expansión de múltiplos, ha venido todo por la P, la E se ha mantenido estancada, y yo creo que a partir de ahora
el crecimiento va a venir no por re-rating, no por expansión de múltiplos, sino va a haber por crecimiento de los beneficios. ¿Y dónde está el potencial? Fijaros, el ROE, el Return on Equity, ahora está en alrededor del 10%, y la media de los últimos años está sobre el 12%. Entonces, básicamente, el bottom line de lo que quiere decir es que hay fuerte potencial, y yo creo que se va a venir fuerte potencial de crecimiento de los beneficios, que hasta ahora eran siempre expectativas, nunca se cumplían. En general, los inversores institucionales como yo, pues ya venía de un momento que ya no te creías que las empresas europeas podían crecer en beneficios. Eso, hasta que no se materializara, llega un momento que hasta que no lo ves no te lo crees, y eso ya se ha empezado a ver en los resultados empresariales del primer trimestre de este año. Fijaos el tremendo potencial que tiene a niveles de margen empresariales y de BPAs, de beneficios por acción. Estos son los márgenes, he puesto el margen EBIT, ¿vale? El margen EBIT, este es del stock 600, de este índice global, genérico, el más representativo de la bolsa europea. Entonces, el margen EBIT en el 2014 estaba al 9%, en el 2013 al 8%, y fijaros el potencial que tiene la media histórica sobre 12%. Y yo creo que se va a ir al 12% a medio plazo, incluso superarlo, por lo que voy a comentar ahora, que van a ser mis conclusiones. Esto, para que os hagáis una idea, este 9%, si es mucho o poco, comparándolo con la bolsa americana, que yo ya hasta ahora está positivo, yo ya desde 2015, yo ya no la recomiendo, perdón. El stock 600, para que os hagáis una idea, está el margen EBIT no llega al del 10%. ¿Vale? El S&P está a niveles de 15%. Lleva 5% de diferencial. 5 puntos de diferencia de rentabilidad de las empresas americanas por las empresas europeas. Yo creo que por los motivos que os voy a comentar ahora, ¿vale? Este gap, esta diferencial de rentabilidad de las empresas europeas frente a las americanas, se va a terminar cerrando. No sé si llegará al 15% como el S&P, pero mínimo un 12 o 13%, y este diferencial de rentabilidad, que ahora está en máximos, se va a cerrar. ¿Y por qué? Yo creo que va a venir derivado de dos razones. Básicamente, figuraros, este es el gráfico del precio del petróleo, ¿vale? Esta caída tan fuerte, ¿vale? Desde niveles por encima de $100 el barril hasta donde está ahora, un poco por encima de $50 el barril, ¿vale? Pues eso es un potencial, un efecto positivo en el crecimiento económico mundial. Esta caída tan fuerte pues mete un PIB adicional al crecimiento económico mundial de un 0,5%. Eso a nivel de márgenes con el apalancamiento operativo y financiero que yo creo que van a tener las empresas europeas, puede tener un efecto en los beneficios netos, en los beneficios por acción, en el EPS, pues tremendo. Y luego, un efecto ya a nivel particular ya para las empresas europeas, ¿vale? Que no está del todo recogido por parte de los analistas sell-side, de las estimaciones de los analistas sell-side, de los brokers, ¿vale? Es el efecto en los BPAs y en los beneficios empresariales que viene derivado por la caída del euro, ¿vale? Hoy estaba el euro un poco, esto no me lo saqué hace ya unos días, pero ayer me lo saqué, perdón, pero vamos, hoy está un poco por encima, razón del 1,09, y esta caída del euro es contra el dólar, ¿vale? Desde mediados del año pasado, de septiembre, alrededor de un 20%, pues el efecto que tienen los BPAs es tremendo. Pues mirad, ahora, a ver, lo tengo por aquí puesto los números, pero vamos. Para que os una idea del efecto que puede tener esto en las empresas europeas, casi la mitad de la facturación de las empresas europeas pues vienen del extranjero. Eso trasladado a euros, pues fijaros el incremento que puede tener en la facturación y en los márgenes. Aquí, a ver,
tenía el dato en particular, pero fijaros, a ver dónde... mira, fijaros, con cada caída, que lo tengo en las conclusiones, todo esto lo voy a dar, pero una caída del 10% del euro, llevamos ya una caída más del superior al 20%, el BPA aumenta un 6%. ¿Vale? Esto un poco, aquí os lo pongo en las conclusiones. El mercado lo sabe esto, ¿no? Es decir, pero lo que yo creo que va a causar todavía un impacto más positivo en los BPAs, que es lo que va a provocar la sorpresa respecto a las estimaciones generales del consenso, es el apalancamiento operativo que tienen las empresas. Que eso no está recogido, ¿vale? Y es que está empezando a recogerse, pero todavía no está ni muchísimo menos recogido, ya que en las empresas ahora estamos con la publicación del segundo trimestre, la gente se está dando cuenta del potencial que tiene esto en los márgenes empresariales y ya se va... Últimamente yo creo que es una grandísima oportunidad que la hemos tenido con la corrección con lo de Grecia, pero el mercado todavía no se ha dado cuenta, yo creo yo, por supuesto me puedo equivocar, del fuerte potencial que hay del apalancamiento operativo que se vea en los márgenes empresariales. Los márgenes empresariales están repuntando ya sobre niveles mínimos y es que aquí, como os pongo, los márgenes de las empresas europeas están más de un 20% por debajo del pico. ¿Vale? Entonces yo creo que ¿qué es lo que va a y como os decía antes, para resumir, la depreciación del euro y la caída del precio del petróleo mejoran la facturación de las empresas europeas y el PPA está un 25% por debajo del pico, ¿vale? Del máximo que obtuvo en el 2007. ¿Ok? Y como os comentaba antes, bueno, estos son los múltiplos, como estaba antes, ya por re-rating no vamos a tener potencial, pero donde yo sí creo que va a venir el fuerte crecimiento, más de lo que la gente se espera, es por los cash flows que están las empresas empezando a generar, que el mercado todavía no ha descontado ni muchísimo menos, y el retorno que tienen para los accionistas. No solamente eso, sino que... os decía antes del potencial del apalancamiento operativo, ya que las empresas europeas llevan años reduciendo sus costes en la cuenta de resultados. Ahora mismo, como os contaba antes, fijaros, el dividend yield, el retorno por dividendo, está por debajo de la media y fijaros, os lo he puesto en las conclusiones, pero con estos niveles de tires tan reducidos, los costes financieros están en mínimos, los bancos están empezando a dar crédito, el apalancamiento financiero, el endeudamiento de las empresas está en niveles mínimos, ¿vale? El apalancamiento operativo está en niveles mínimos, aquí os lo pongo en las conclusiones, está en mínimos de 15 años, los costes financieros están en mínimos, y con el repunte del ciclo macro que estamos viendo, vamos, a mí no me extendía para nada las empresas endeudándose, apalancándose y ese dinero devolviéndose a los accionistas, porque a las empresas de luego ahora le cuesta mucho más barato financiarse por deuda que por recursos propios. Y eso es devolución a los accionistas, que yo creo que como accionista, como inversión en renta variable, me voy a haber beneficiado de la devolución de esos cash flows, pues vía dividendos, o a través del incremento de los beneficios por acción, del EPS, a través de la recompra de acciones. ¿Vale? Como os comentaba, este cambio de ciclo de micro de las empresas, este repunte de los márgenes y de los BPAs, pues ya se empieza, pero todavía el mercado no se ha dado cuenta, creo yo, aunque ya se empieza a recoger después de los resultados del primer trimestre, que la gente ha dicho, jolín, por fin las empresas europeas empiezan a crecer en BPAs. Y ya con la confirmación del segundo trimestre, yo creo que esto no ha hecho nada más que empezar. Y si veis, por ejemplo, esta gráfica que os he puesto, aquí os lo pongo, los analistas han comenzado a incrementar las estimaciones de beneficios. Claro, estos son los beneficios de 2014 y la de 2015, ya con los resultados de que hemos tenido en el primer trimestre y el segundo, las estimaciones de BPA se están empezando a repuntar. Pero todavía la gente los analistas del SAE, los analistas de los bloques, no han empezado a recoger ese potencial de crecimiento de BPA en las estimaciones de 2016. Vale, la de 2015, que es esta roja, sí ha empezado a repuntar.
pero a 2016 no, siguen planas. ¿Y esto qué va a conllevar? Aunque estos múltiplos que os veía aquí, ¿vale? Que pueden, en principio, estos son como los ya reportados, trailing PE de 2014, pueden parecer caros, pero estos múltiplos, a la medida que los analistas empiezan a incrementar en estimaciones, pues los múltiplos se van a ir para abajo. Y la bolsa, desde luego, no va a parecer tan cara, ni muchísimo menos, como en principio podría parecer ahora. ¿Vale? No ya solo estimaciones. Fijaros, aquí en el IBEX os he puesto, que es uno de los índices que más íbamos que nos tocaba ver hoy con profundidad. Pues fijaros, estas son las revisiones de los BPAs para las empresas del IBEX 35 en las estimaciones de 2015. ¿Vale? Ya hay muchas más revisiones al alza, que es la línea azul, que a la baja. Vale. Y este yo creo que va a ser el catalizador, ¿vale? Para las bolsas. Vale, fijaros, este es para el IBEX 35, uno de los índices que vamos a ver hoy. Esta gráfica que os he puesto, la línea azul, es el PER, ¿vale? Los principales múltiplos de valoración de la bolsa, el precio respecto al BPA. Y la línea verde es el crecimiento del BPA. ¿Vale? El crecimiento de los beneficios por acción, que yo creo que va a ser el catalizador. Ya por PER está en línea con la media histórica en la valoración de la bolsa. ¿Vale? Pero fijaros, el crecimiento del BPA en niveles de 20%, de aquí va a venir el crecimiento. ¿Vale? No es normal tener una tasa de crecimiento tan alto. Yo creo que va a ser recurrente, incluso irse para el alza. ¿Vale? Este es un poco un outlier, ¿verdad? Que como veníamos los beneficios venían de tasas anormalmente bajas, y entonces este crecimiento pues es real, es accurate, pero es extraordinario, porque veníamos de tasas de crecimiento, de niveles muy, muy bajos, es decir, no era muy difícil superarlo, ¿vale? Pero estos niveles ya son como beneficio, vamos a decirlo, más normalizados, y son tasas de crecimiento recurrentes, sostenibles, y yo creo que se van a ir para el alza. De esta línea verde, del crecimiento del BPA, es donde va a venir la subida fuerte que yo creo que vamos a tener del IBEX 35, ¿vale? Si nos deja las elecciones que vamos a tener en noviembre, que es lo único que lo podría estropear. Para el DAX un poco parecido. Fijaros, en la línea azul es el PER, está en línea la media histórica, pero fijaros el crecimiento del BPA. Vale, no es tan fuerte porque venimos los alemanes vienen creciendo a tasas venían de beneficios más altos, entonces ya, pero tener tasas de crecimiento recurrentes cuando ya venían creciendo y de beneficios normalizados, no normalmente bajos por la fuerte crisis que tuvimos en España. Pero vamos, estas tasas de crecimiento por encima del 10% incluso podían tirar hacia arriba, como yo preveo que el dólar va a seguir subiendo, y eso para el DAX, que el euro sigue cayendo para sus empresas exportadoras de coches e industriales, pues es tremendamente beneficioso para las empresas alemanas. Y yo creo que este va a ser el catalizador para las bolsas, lo que es el del PER, los beneficios. Porque ya, fijaros, si fijamos en otros métodos de valoración que yo he venido utilizando durante los últimos años, pues nos diría que incluso el IBEX ya estaría en precio, no tendría potencial. Esto, por ejemplo, es una correlación para que veáis, fíjate qué correlación tan buena del IBEX, que es la línea roja, ¿vale? Es la 6 de la izquierda, frente al TIR del bono español a 10 años. ¿Vale? Yo creo que el TIR del bono a 10 años ahora está en 2,20 o 2,30, si no me falla la memoria. Aquí lo he puesto. Perdonadme, donde he puesto tengo los tires de los bonos. España, me he colado, no era hasta el 2%, en el sitio del 20-2,30. Repuntó hasta esos niveles, pero ahora está justo al 2%. Y yo creo que los tires de los bonos europeos venían de tasas anormalmente bajas, y durante los últimos meses han repuntado, y los inversores en bonos han asustado, y eso también puede ser bueno para la bolsa, que esos flujos vayan los inversores para donde los bonos se han asustado, y eso puede ser bueno para la bolsa, que esos flujos se asusten y vayan a bolsa. Por ahora no se ha dado,
pero es un potencial, ya tampoco he puesto mucho por ahí, pero vamos, sobre el TIR del bono al 2%, vale, pues nos daría un nivel del IBEX sobre 11.000. Y ahora está pues 11.400, creo que ha cerrado hoy, no me acuerdo ahora, pero vamos más o menos sobre esos niveles. Vale, yo la verdad que no soy experto en renta fija, yo soy experto en renta variable. Vamos, yo no le veo al TIR subiendo más, y que eso pueda provocar una caída del IBEX, ni mucho menos. Yo creo que el TIR se va a quedar, venía de niveles anormalmente bajos, y yo creo que sobre estos niveles de 2%, así es más o menos por donde se va a quedar este rango. Vale, un ha corregido, se ha normalizado un poco respecto a niveles, pero de luego lo que no le veo es repuntando ni muchísimo menos, como a lo mejor en una inversión en renta fija se podría asustar, sino que en estos niveles incluso a lo mejor se puede ir más para abajo el TIR y ser un catalizador para el IBEX, pues debido a que por supuesto el Banco Central Europeo hasta mínimo septiembre del 2016 se va a hartar a comprar bonos, ¿vale? Vamos, que como os decía antes, básicamente que puede tirar los bonos en precio, el TIR hacia abajo y ser un catalizador, pero desde luego yo no creo que sea el principal catalizador de la bolsa, ni mucho menos, que hasta ahora venía siendo. Aquí, por ejemplo, os pongo la correlación, un gráfico que me encanta, que ha funcionado muy bien de los últimos años. Mira, sobre el 2%, el IBEX debería venir, una correlación entre el TIR del bono a 10 años español y el IBEX. Puesto la pendiente es negativa, cuanto menos TIR, más nivel de IBEX, y nos daría que sobre un 2% tendría que estar el IBEX sobre 11.000. Ahora hecho está por encima. Según esto, el IBEX debería de caer, pero yo creo que desde luego ya, hasta ahora sí venía, porque ya con tipos entre comillas normalizados, dentro de lo normalizado que se puede decir cuando el BCE está comprando bonos, pero de luego yo creo que ya no va a ser el catalizador. Respecto a un método buenísimo que ha provocado el repunte del IBEX durante los últimos años, pues ha sido la reducción de la famosa prima de riesgo. Entonces he puesto un gráfico del IBEX, ¿vale? La línea roja, y la prima de riesgo España-Alemana, 10 años. Al efectuar la correlación tan buena, esto está en tasa invertida, es decir, reducción de la prima de riesgo, pues implica subidas del IBEX. ¿Vale? Es que figuraros, aquí he puesto un gráfico. Entonces, este es la prima de riesgo que tocamos en el 2012 niveles. Ahí va, perdón, se me ha ido pues niveles de 600 puntos básicos. Luego esto lo voy a pasar, Vale, ahora estamos en 124. Vale, pero es que subida del IBEX que hemos tenido durante los últimos años, pues ha venido en medida provocada por esta reducción o normalización de esta prima de riesgo tan bestial del coste de la reducción del coste del servicio de la deuda, de la deuda española. Perdón, si me he ido la página, aumentando el tamaño para que lo veáis más claro. Pero lo que digo es que esto, que básicamente, ahí vas, mil perdones, tenía yo el gráfico de la prima de riesgo. Vale, que se mantenga ahí estable. Pues esta normalización de la prima de riesgo es la que ha provocado y reducción de la coste de servicio de servicio de la deuda pública española, ha provocado este repunte del IBEX, y yo creo que esto ya son estos niveles de 1%, 1,24, ya son normalizados, y luego no va a venir por aquí el catalizador. Hasta ahora ha venido funcionando muy bien. Y de hecho aquí tengo otra correlación. Sí, la he puesto. Mira, la variación del IBEX frente al spread del bono alemán. Vale, ahora está en 124. Por aquí pues daría en niveles de 11.000 más o menos, más o menos de lo que está ahora. Entonces, por lo tanto, esta es una correlación buenísima que ha funcionado hasta ahora. Por supuesto, negativo, cuanto menos prima de riesgo, más valoración del IBEX. Y según esto,
la gente puede decir, bueno, pues la bolsa española ya está en precio y no tiene potencial. Pues yo sinceramente creo que se equivocan, ¿vale? Porque lo que va a venir ahora va a ser triggers, catalizadores distintos para las bolsas, ¿vale? Aquí lo pongo por elaboración. Según esto, pues la bolsa española ya no tendría potencial. Pero yo creo que se equivocan. ¿Por qué va a venir el catalizador? Por los beneficios, ¿vale? El mercado se está empezando a dar cuenta ahora, ¿eh? Y ya las revisiones ya estos son de 2015, ¿eh? ¿Vale? Ya hay más revisiones al alza que a la baja y ya los analistas empiezan a recoger las estimaciones. Como os decía aquí, de 2015. Todavía no de 2016, ¿eh? A finales de este año empezarán a tocar las estimaciones de 2016. Yo creo que esto se va a ir para arriba. Y los PRs para abajo. Fijaros, ahora os he puesto unos gráficos de análisis técnico para el IBEX 35, de un gráfico a largo plazo, ¿vale? Para que veáis desde 2007 que tocó máximo, si no me falla la memoria, sobre niveles de 16.000, sí, máximo fue en noviembre de 2007, 16.040, sí. Pues fijaros lo que decía, desde 2012 el IBEX está en tendencia alcista clara, ¿vale? Toca, fíjate, 1, casi 2, 3 y 4 veces esta tendencia. Fijaros, yo, para que os pongáis un objetivo aquí a corto plazo, para este año, fíjate, pues este nivel de 12.200 es un nivel que hay que tenerlo para cualquier inversor que yo creo que invierta en bolsa española, es un nivel que hay que tenerlo en la cabeza. ¿Por qué? Este nivel de 12.200, aquí fue soporte, resistencia, ¿vale? Y creo que maravilla en análisis técnico, pero que de todo este movimiento, desde los máximos de 2007 hasta los mínimos del 2012, ¿vale? Ese nivel, aparte de ser aquí resistencia, soporte, es un nivel de Fibonacci, ¿vale? Es el 38,2. ¿Vale? Si invertís, no sé si me coincide el fundamental top-down que os puse al principio, pero vamos, por análisis técnico, ¿vale? Este es un nivel que hay que tener muy en la cabeza, el 12.200 para el IBEX. Bueno, lo podemos poner como objetivo, ¿vale? Esto cuando me saqué el técnico estaba a 11.400, pues fijaros el potencial que tenemos. ¿Vale? Desde 11.400, 11.500 hasta el 12.200. No sé si coincide que el nivel os puse, que me salía top-down en el modelo, perdón, que no tengo todos los números en la cabeza. El potencial que venía por mi modelo top-down. Aquí por fundamental top-down me sale 12.900. Por técnico, el primer nivel en el que yo tendría en la cabeza, si tuviera inversiones en IBEX, que yo a nivel personal lo tengo por stocks o en los stocks, si soy sincero, pero en los stocks, pero bueno, yo no siempre coincide el fundamental y el técnico. El técnico me sale para nivel tener en la cabeza ese 12.200 como primer nivel, ¿eh? No os digo que se vaya a quedar ahí, ¿eh? Ni muchísimo menos. Lo importante es que fíjate que esto es tendencia alcista. Hasta ahora ha sido por re-rating. Yo creo que va a ir para allá por beneficios. ¿Vale? El DAX es otra historia. El DAX me da miedo porque ya superó incluso los máximos de 2007. El DAX está en máximos históricos. Por supuesto, está tendencia alcista y ¿dónde se puede ir esto? Lo del DAX es tremendo. Pero vamos, está en máximos históricos. Por eso prefiero más otras bolsas periféricas o en Japón, como os decía antes, que no han superado los máximos de 2007. El DAX está en máximos históricos. También la del FTSE del Reino Unido. Esto os he puesto un gráfico a largo plazo. Esto es el pico del 2000, del 2007. La caída a explotar los dot-coms, luego la recuperación, aquí viene la caída por las crisis financieras, entonces subida, y lo que quiero decir con esto que es muy, por supuesto, muy visual y como se suele decir en España, muchas veces una imagen vale más que mil palabras, y ver un gráfico pues nos da un pantallazo y esto que nos dice, pues que el FTSE, la bolsa de Londres, está en máximos históricos.
Vale, ha corregido últimamente, bueno, por la caída de los commodities, que el 20% de las empresas del FTSE pues son commodities, la Rio Tinto, Anglo American, British Petroleum, etcétera. Bueno, aquí rompió los máximos, ¿vale? Esto es muy significativo. Y rompió los máximos, muy, muy significativo, y la verdad que fíjate, esta tendencia alcista que viene a funcionar, ahora ha tocado ahí 2, 3 veces, pero yo desde luego si de invertir, no os digo que se vaya a desplomar ni muchísimo menos, pero por las razones que os voy a decir ahora, yo desde luego no invertiría en el FTSE, ¿vale? Porque además este año prácticamente está plano, ha subido ligeramente. En euros ha subido bastante en línea con otras bolsas europeas, pero es por la apreciación de la libra. Entonces, lo que decir con esto que el FTSE no tiene el potencial de incremento de márgenes o beneficios por acción, como que sí tiene la eurozona, no tiene el catalizador que viene por la caída del euro, ¿no? La libra se ha apreciado, es decir, que no tiene potencial de incrementar los beneficios derivados de la depreciación de su divisa, como si tiene el IBEX o el DAX o la bolsa francesa, el CAC o el MIB italiano. ¿Vale? Vamos a conseguir con esto que tenéis en la cabeza que el FTSE, si invertís hoy, estáis invirtiendo en máximos históricos de la bolsa. Yo desde luego me puedo equivocar, por supuesto, pero no, yo desde luego no elegiría la bolsa inglesa para ella como objeto de inversión. Aquí como conclusiones, os quiero poner bien las conclusiones, las ideas principales, remarcarlas, acentuarlas, señalizarlas bien, que no os dejéis engañar. Las bolsas europeas, si lo miráis por Pérez, pueden parecer caras. Pero yo creo que esos Pérez se van a contraer porque la E del denominador va a aumentar fuerte. Vale, yo creo que tanto en 2015 y 2016, aquí se me ha colado, esto es 2016, vale, obviamente el año que viene 2015 y 2015, no, 2015 y 2016, aquí me he equivocado, yo creo que vamos a tener crecimientos de BPA de doble dígito, como mínimo, ¿eh? Yo para el año que viene no me extrañaría nada ver crecimientos de BPA sobre el 15% o así, y es el potencial que le podría dar a la bolsa europea para el año que viene, 2016, entre un 15 y un 20%. Vale, aquí os pongo para que no os asustéis de los Pérez, porque el 70% de la subida de las bolsas europeas desde 2012, ¿vale? Voy antes en el que tenemos de 2012 de aquí, bueno, también lo veíamos, toda esta subida ha venido derivada de incremento de PER, incremento de los múltiplos. ¿Cuáles son los catalizadores? La mitad de los beneficios de las empresas europeas viene del extranjero. Pero el efecto que tiene eso, que puede tener en los beneficios, este gráfico. Como os decía antes, más vale una imagen que 1000 palabras. Esta caída del euro en los márgenes empresariales de las empresas europeas puede tener un efecto bestial, tremendo, que yo creo que el mercado no lo ha recogido en su totalidad. Yo creo que el ciclo macro va a sorprender al alza y las empresas por márgenes y beneficios por acción todavía más. Vale. El ciclo de beneficios, el ciclo micro, el ciclo de los BPA se está dando la vuelta de niveles mínimos. ¿Vale? Es decir, como antes, el ciclo micro de las empresas, los BPA de las empresas europeas están un 25% por debajo del pico. Las empresas americanas están por encima del pico. ¿Vale? Las empresas europeas tienen muchísimo más potencial. Por lo que decía antes, el apalancamiento operativo muy alto, ¿vale? Las empresas llevan años reduciendo costes, ¿vale? Y los márgenes están aumentando de niveles mínimos. Recordaros este gráfico que os he puesto del EBIT que estaba por debajo del 10%, el 9 y pico, y la media histórica es 12. El PPA a nivel de bottom line yo creo que puede aumentar bastante más, por lo que os voy a decir ahora, ¿vale? Recordar este 9% en el 2014 y la media está en 12%. Yo creo en los márgenes abajo, me fui abajo en el beneficio neto después de impuestos, en el PPA, en el EPS, en el per share, va a aumentar muchísimo más, por lo que os voy a comentar ahora.
o lo que he comentado antes de pasada, el apalancamiento financiero, las empresas en sus niveles de deuda están en mínimos. ¿Vale? Hasta ahora no se han endeudado por miedo, y porque los mercados de crédito estaban cerrados, los bancos no daban préstamos, y entonces no se ponen a endeudar. El coste financiero ya se ha reducido, los bancos empiezan a aumentar el balance, los activos, empiezan a conceder créditos, y con estos tires de los bonos públicos tan bajos, como estaban antes, gracias a la compra de deuda pública del BCE, y ahora lo sé, los tires de los bonos europeos, donde lo tenía por aquí, el 10 años, esto es la parte larga de la curva, Francia en 1%, Alemania 0,7%, Italia un 2%, España un 2%, Portugal 2,6%, bueno, Grecia es otra historia. Es uno de los grandes riesgos, Yo no creo que Grecia al final no va a salir del euro. Pero es uno de los riesgos, por supuesto, de la bolsa europea. Pero yo creo que el catalizador va a ser esto que os estoy diciendo. Las empresas yo creo que ahora se van a empezar a endeudar y el ciclo macro repuntando, pues yo creo que no me extrañaría para nada ver a las empresas endeudándose, aumentando la deuda y reduciendo el equity, ¿vale? Y eso reduciendo el equity a medida de recompras de acciones, y que luego le sale mucho más barato el coste de la deuda en crédito o a los bancos que lo que dan en dividendo, etcétera, o aumentando dividendos, reportándonos esos cash flows a los accionistas, que a nosotros como inversores es lo que nos interesa. Otra cosa que el mercado no habla mucho de ello, y ya esto es un poco especulación mía, es un poco... y es que es el tema de las operaciones corporativas, del M&A, ¿vale? Y una cosa que yo creo que las empresas europeas podrían ser objetivo de las empresas americanas. ¿Por qué? Porque las valoraciones del equities europeas son muchísimo más bajas, los beneficios están en mínimos, la divisa, con su divisa nos compran baratísimamente, ¿vale? Los costos financieros muchísimo más baratos. Entonces, a mí, desde luego, no me extrañaría para nada empresas americanas cruzando el charco, pegando un salto en el Atlántico y comprando empresas europeas. Y luego, solo con la divisa le sale, vamos, un 20% más baratas que hace un año. Vale, entonces, pues tiene muchísimo potencial de comprarnos y vosotros invertís en bolsas europeas, pues beneficiaros de eso. Vale. Una cosa sobre el Reino Unido, que hasta ahora siempre hemos puesto el gráfico y os he dicho que no estaba muy positivo, o más que, bueno, sí, no estoy muy positivo, desde luego prefiero muchísimo más el IBEX o el DAX o el CAC, o bueno, en bolsas representativas de la eurozona sobre todo. Y es porque básicamente... la verdad que sus earnings también están muy deprimidos, los BPAs de las empresas inglesas también están muy deprimido. Voy a ir ya rápido que me queda poco tiempo. Pero sobre todo el mensaje que os quiero dar es que yo prefiero mucho más la eurozona que el UK. Vale, y eso a pesar de que las recientes elecciones que hemos tenido han eliminado una de las incertidumbres, uno de los clouds, una de las sombras que había sobre la inversión en Reino Unido, que es, bueno, ya que ya hemos pasado las elecciones, que es el miedo que tenemos en España para noviembre, y que gane algún de estos partidos que están emergentes, populistas, y que, vamos, serían muy miedosos para los inversores, con muchísima razón. Sobre el ciclo micro, la que para el 2015 lo ven negativo para el Reino Unido, ¿vale? Sobre todo por la caída del precio de las commodities, ¿vale? Y para el año que viene, bueno, tengo un 7%, por debajo del resto de las empresas europeas, de las bolsas, perdón. Pero, bueno, esto sobre todo es la clave para el ciclo de earnings, y sobre todo que hagan las commodities, que es una quinta parte del mercado. Como os comentaba antes, bueno, pues el PIB del Reino Unido crece más que el resto de Europa, como os comentaba antes. Pues el Reino Unido, mira, creciendo a tasas reales sobre tasas 2,5%, cerca de 2,5% y 3%. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia viene del lado de la política monetaria, mientras que el BCE va a realizar el QE como mínimo hasta septiembre de 2016, y eso sin inundar Europa de dinero, de euros. Yo creo que el Banco of England va a empezar a subir tipos a final de este año.
Bueno, entonces, esto que nos dice que el Reino Unido no tiene el potencial o el equity story de invertir en bolsa inglesa, que viene, lo comentaba antes, que yo creo que va a ser el principal catalizador de las bolsas de la eurozona, que no tiene el equity story de recuperación de beneficios. Bueno, su ciclo micro se ve negativamente afectado por la caída del precio de las commodities y no tiene el catalizador de la divisa, ¿vale? El euro se está desplomando y la libra esterlina no. El Reino Unido suele ser un mercado, dentro de Europa está considerado defensivo, con beta baja y no es tan cíclico como puede ser Alemania o otras bolsas europeas. Entonces suele tener un peor comportamiento relativo o suele underperform, como dicen ya los ingleses, o en el mercado financiero suele decir mucho con anglicismos, suele tener un peor comportamiento relativo, suele underperformear en un ciclo alcista, como yo creo que se va a dar, ¿vale? ¿Cuándo preferiríamos invertir en Reino Unido frente a la eurozona? Pues sobre todo yo creo que si me he equivocado con lo que os he dicho, que van a empezar a subir tipos a finales de este año, es decir, que hubiera un retraso en el comienzo de las subidas de tipos en el Reino Unido, o en caso de que hubiera un incremento, un repunte de las primas de riesgo derivado de una crisis griega, un Brexit, de que hubiera una salida de Grecia de la eurozona, que no es mi escenario principal, pero ni muchísimo menos lo descarto. Lo de Grecia, no sé, pinta muy mal, desde luego. No sé no creo que tan extremo de salir del euro, pero vamos, no lo descarto ni muchísimo menos. A lo mejor un 20% de posibilidades que salga de la eurozona. Y básicamente es eso.